Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Domínguez, yo soy contador de profesión. Tengo un estudio, soy director de mi estudio, Reca Consultores. Soy asesor tributario en Uruguay. Tengo un máster en la Universidad de Montevideo, allá en Uruguay, y un máster internacional de impuestos. Hoy vengo a asesorarlos, a los inversores, respecto a la residencia legal, residencia fiscal y apertura de cuentas bancarias. También podemos brindar asesoramiento respecto a sociedades y otras dudas que puedan tener en la tarde de hoy. Bueno, arrancamos por la residencia legal. En Uruguay, como también en Argentina, hay diferencia entre residente legal y residente fiscal. Residente legal es a los efectos de poder residir en el país, ya sea en términos temporarios o permanentes, en forma legal. En Uruguay se permite ir de vacaciones por 90 días o de paso por 90 días y luego tiene que realizar la persona que vaya, sea a trabajar o a residir en forma temporal permanente, el trámite de migraciones correspondiente. Este trámite se puede realizar desde Argentina. La residencia temporal es por 180 días y hasta 2 años se permite. Se puede realizar en Mercosur a través de la embajada, se puede pedir hora y demás, y después se va a firmar la resolución a Uruguay. Es muy rápido el trámite y se puede comenzar desde aquí. Después pasamos a la residencia permanente. La residencia permanente es aquel periodo en el cual va a superar los 2 años, ya hay una expectativa de permanecer, y la persona realiza también el trámite desde la embajada, es lo mismo, o sea, el trámite se puede iniciar de una forma o de otra, o puede comenzar temporario y después cambiar a permanente, y ahí se obtiene la cédula. La cédula vamos a explicar en el momento de la apertura de la cuenta bancaria, que es mucho más rápido tramitar la cuenta bancaria a través de una cédula uruguaya que una extranjera, porque le piden más requisitos de información. Residencia fiscal. Bueno, los requisitos de residencia fiscal son varios. Si una persona aplica uno, Uruguay le va a reconocer la residencia fiscal a esa persona. Es decir, que una persona podría no tener la residencia legal, pero sí verificar la residencia fiscal también. O al revés también. Puede ser residencia legal y no verificar la residencia fiscal. Un primer requisito que aplicaría es el tema de permanecer 183 días en el país. Ese cómputo se hace del 1 de enero al 31 de diciembre, en el cual la persona tiene que permanecer más de 183 días. Existe también una norma de ausencias temporarias de 30 días si uno vuelve para Argentina o se va a otro país. Si uno vuelve a Uruguay antes de esos 30 días, se computa como que estuvo en Uruguay. Hay resoluciones que han salido respecto a que tiene que haber un ánimo de permanencia en Uruguay para aplicar la recurrencia de esas salidas temporarias. Respecto al otro punto, al B, en caso que uno no llegue a esos 183 días en Uruguay, uno podría reclamar la residencia a través de la residencia del cónyuge e hijos en Uruguay. Es un elemento que se puede tramitar. Otro elemento es el núcleo principal o base de actividades, que principalmente es cuando una persona física tiene ingresos de trabajo en varios países y en Uruguay tiene mayor nivel de ingresos que en otros países. Ahí Uruguay le da la residencia con esa prueba. Y el elemento importante respecto a inversiones, que hoy la charla es de inversión, es este punto. Uruguay reconoce
la residencia fiscal por $1.700.000 de inversión en inmuebles, es decir, en varios inmuebles que una persona física pueda tener. Apertura. No, cualquiera. Cualquiera que uno aplique, uno lo puede pedir. A ver, vamos atrás. Bueno. No, perdón. El punto B, perdón, el punto B no lo mencioné porque son inversiones en empresas. Uno tiene que hacer una inversión, presentar un proyecto en Comap y invertir en esa empresa como accionista por $5 millones de inversión con un proyecto de Comap promovido, que es un beneficio que tiene Uruguay respecto a inversiones. Ahí aplicaría el punto B. Principalmente me refería al punto A, que son inversiones inmobiliarias principalmente, suma de inmuebles en una persona física. Y esta evaluación, es importante decirla, es respecto al valor que uno paga y se actualiza. Es decir que capaz que uno compra por $1,5 millones, pero si los índices te da que llegás a 1.700.000 por índice, estaría bien. ¿Se entiende? Por ejemplo, Uruguay cobra impuestos al patrimonio, que es bienes personales de ustedes, impuesto a las contribuciones, impuesto a primaria sobre los inmuebles, algunas tasas bajas respecto a primaria, que aplica sobre valor catastral, que es el valor fiscal de ustedes. Es decir, que ese valor en Uruguay generalmente es la mitad o 3 veces menos del valor que uno paga, muchas veces. Entonces, el gravamen es mucho menor y en este caso, a efecto de la norma de darte la residencia fiscal, va sobre el valor real de pago el valor real de pago de la escritura. ¿Está? Bueno, acá hay una condición, simplemente, dice, salvo el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. Es decir, si acá no cabe duda que siempre puede haber una lucha de residencias de un lado a otro. Puede estar esa situación. Pero digo, podemos asesorarlo después en el avance, después de, si ustedes decían hacer una inversión y demás, los podemos asesorar cómo funciona también acá en Argentina, que también tenemos asesores especialistas en la materia. Sí, es complicado. Bueno, apertura de cuentas bancarias. En Uruguay, las personas físicas extranjeras pueden ser titulares de cuentas bancarias, eso no hay ningún tipo de limitación. Hay un proceso de due diligence respecto a la apertura, es decir, hacen el beneficiario final y demás, en caso de esa persona física va a ser la persona. Se puede abrir a nombre de una empresa, que sean ustedes titulares o beneficiarios finales. Si contamos con un documento uruguayo es más rápido y hay otras condiciones. Si es extranjero, tienen otras condiciones de documentación y posiblemente de costos mensuales. Pueden ser cuentas en pesos o en dólares o las dos monedas. Eso no hay ningún tipo de problema. No aplica control de cambios. Uruguay no hace control de cambios, no hace restricciones respecto a los giros, al exterior o internamente. Existe secreto bancario limitado en Uruguay porque hay una ley que amplía facultades al fisco en la medida que haya defraudación a entrar en la cuenta, si no funciona como es en Argentina, que tiene acceso a las cuentas, en Uruguay no. En Uruguay solo reciben el saldo al fin de cada año y el promedio, y el fisco tiene que hacer una solicitud al juez para que abra la cuenta para poder acceder a toda la información de la cuenta bancaria. No es sencillo. ¿No están los reportes automáticos? No. Los reportes automáticos está a fin de año siempre por el sistema que implementó la ODE, que entró a Argentina también, está. Que ahí solo se reporta el saldo final de cada mes. Nosotros reportamos el saldo final de cada mes y la renta generada. Uruguay también implementó un control interno por fiscalización que quiere el promedio de los bancos, pero eso no lo reporta. Pero es un tema interno de Uruguay. Pero sí reportaría los saldos, si esas son las preguntas, sí. Si uno es residente fiscal argentino y tiene un saldo en Uruguay,
Uruguay a través del banco reporta a DGI, DGI reporta a la AFIP y quien corresponda en Argentina. Bueno, en Uruguay no existe un registro único de bienes disponible, eso es importante. No es que pone el nombre de uno de ustedes y tiene una lista taxativa de los bienes, hay que saber el padrón y demás para que después ir a buscar quién es el titular y demás y hacer un estudio de títulos, como corresponde. Aparte de todo esto que les mencioné, el inversor puede hacer la inversión a título personal o a través de una sociedad. Si lo hace a través de una sociedad, ahí tiene que adquirir la sociedad y demás, también los podemos asesorar para cualquier vehículo que ustedes necesiten, si es del exterior o SAS, Sociedad Anónima Simplificada, en el cual el modelo tiende a bajar los costos de inicio de la sociedad y crea la figura crowdfunding respecto. Una sola persona puede ser dueña de una SAS, hay unas excepciones, pero una sola persona podría ser dueña del capital de una sociedad anónima simplificada. Supuestamente el viernes 20 de diciembre sale el decreto reglamentario y a partir del 1 de enero la DGI empieza a inscribir las sociedades, lo cual es muy bueno como vehículo de inversión y menos costoso. Inclusive si uno tiene un arrendamiento, le explico algo muy rápido que es, si yo compro un apartamento, lo arriendo a través de una sociedad común, pago 25% de renta. Si yo lo hago a través de una SAS, que tiene un régimen de limitada, yo puedo liquidar en base a contabilidad, sin contabilidad suficiente, puedo liquidar ficto y ahí pago un 12%. En lo cual hay una diferencia de tasa importante que me está igualando un poco mi tributación como persona física, que la tasa es un 10,5. Hay diferencia de tasas importantes a analizar, ya sea por el impuesto de patrimonio o el impuesto a la renta. Pero eso digo, cada uno ve si puede hacer la inversión a través de persona física, cada uno, o de sociedades. Bueno, sí, les agradezco mucho la... Sí. Bueno, yo me quedé con la duda si los beneficiarios finales los informa la Inspección de Justicia. Sí, los informa. Si hablas respecto a... ¿Te referís respecto a cuentas bancarias? Los informa. No, a quienes conforman una sociedad, así como los bancos no. Informan. En principio se informan los saldos bancarios. En principio, solo el informe viene a pedido. Tenemos un convenio con Argentina que a solicitud de pedido, en base al convenio con Argentina, aplicaría. El convenio dice que se puede solicitar en medio de una inspección o inicio de una inspección que sea fundamental para liquidar el crédito fiscal en Argentina, esa información y demás. Habría que analizar caso a caso cómo aplicaría. Sí, nosotros respecto... Sí, yo le explico, respecto a... Claro, le explico, respecto a Uruguay se rige, para enviar información se rige en base a las normas y leyes que firmó. Uruguay firmó el CRC respecto a la información bancaria, lo está cumpliendo. Uruguay firmó un convenio de información con Argentina y lo está cumpliendo, y siempre le ha exigido a Argentina que informe qué información quiere y para qué la quiere. Porque Uruguay, usted si fija domicilio en mi estudio, por ejemplo, o en una casa, y le pide información de usted a DGI, DGI tiene que venir en un momento y decir, le doy 5 días para que su cliente se haga un descarga, exactamente, haga un descargo de todo esto que me está pidiendo Argentina. Entonces, tenemos posibilidad de ir y mirar cómo fue la solicitud hecha, y esa información va a ir igual en muchos casos, solo que diga algo grave y ahí revise el expediente de la DGI y vea. Pero, bueno, en general está previsto esto, que vaya la información. Está prevista que vaya porque lo que Uruguay hace es, te doy vista, pero no quiero esto. ¿Qué sucede? En Uruguay, si uno da vista, uno recorre el proceso administrativo, lo cual es muy tarde, TCA y demás. Eso no lo aplica Uruguay hoy. Dice, te doy 5 días,
yo reviso internamente y después mando la información. Y después, si se equivocó, tiene que reparar económicamente, en definitiva. Así funcionaría. ¿Está? Bueno. Bueno, muchas gracias al contador Domínguez y a la presencia de ustedes. Estamos a la orden, Marcos.